surge una pregunta, ¿y qué del hijo pródigo? Y mi yo interior me dice, ajá, ¿qué? ¿Qué entre Jonás y el hijo pródigo? Bueno, terminó el culto, él se fue para allá, lo abordo y le digo, mire pastor, fíjese que estaba pensando yo sobre Jonás y el hijo pródigo. Ah, sí, hay otras y otras aplicaciones. Me fui con eso. Me meto a internet y no hay nada acerca de la relación entre Jonás y el hijo pródigo. Y cuando es así, le toca a uno estudiar y partir de cero e interpretar el por qué Jonás y el hijo pródigo de alguna manera tienen relación. No voy a resumir los 4 capítulos de Jonás porque eso ya el pastor lo hizo el domingo, pero solo hay algo interesante que descubrí. Jonás fue el primer evangelista del Antiguo Testamento. Hubo necesidad de que el barco zozobrara, que la tempestad se levantara, que los marinos lo acusaran de que por culpa de él se había levantado una tempestad en la cual ellos, hombres experimentados que sabían cómo dominar un barco, fue necesario que lo fueran a despertar y él dijera, por mi culpa y mi pecado está pasando esto. Lo lanzan y cuando es lanzado, él también fue el primer hombre que hizo una oración bajo el agua, dentro de un pez, desde luego. En lo que él estaba durante las 3 noches en el vientre del pez, afuera los marineros estaban haciendo culto y agradecidos porque Jonás al fin iba a cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado, el cual era llevar la salvación al pueblo de Nínive. Y aquí entonces es donde viene las famosas preguntas que nos hacemos nosotros los cristianos. Una de ellas es, por ejemplo, ¿por qué Dios es tan bueno? ¿Por qué Dios ama a la gente más mala? ¿Por qué Dios no hace que un varón valiente que tiene cáncer, que porque Dios no lo cambia esa enfermedad por la sanidad del más malo de los malos que está preso en un penal? ¿Por qué el Señor no hace esos cambios? Y cuestionamos al Señor por qué la voluntad de Él no es como a nosotros nos parece. A propósito, bienvenidos a los que nos ven por internet, que el Señor lleve la paz y la bendición hacia donde ustedes nos estén viendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es soberana y Él hace como quiere, con quien quiere, cuando quiere y en la manera que quiere y también si quiere. Porque muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, lo condicionamos. Señor, si tú me dices en cuánto va a quedar la lotería, yo te prometo que el diezmo que voy a dar va a ser de tanto. Pero ¿y qué tal si no se saca la lotería? Ah, no, Señor, como no me la saqué, no te voy a dar. No, el diezmo se va a dar, ya sea económicamente o a través de una adoración y una alabanza. Lo que pasa es que hemos sido mal educados por los pastores anteriores de que todo tiene que girar alrededor de lo económico. Que si usted tiene dinero en su bolsillo es bendecido por Dios, pero si usted no tiene nada, Dios lo abandonó. Y no es cierto. Usted es bendecido única y exclusivamente porque creyó en Jesucristo, porque Dios lo tomó como un hijo de Dios, porque Jesucristo murió por usted en la cruz de Calvario y esa sangre que Él derramó no tiene precio. Por eso, sencillamente, usted es feliz y es bendecido y tiene más dinero que los que son millonarios. Si no, veamos una cosa. Yo siempre he hablado de Steve Jobs, el millonario de Apple. Algo tan sencillo como que la médula, el cáncer no le aceptó 10 donantes, a cada donante le dio $100,000 para que le prestaran, ¿cómo se llama? Una médula, a efecto de que su cuerpo lo aceptara. Y a las 10 personas, que cada quien ganó 100,000, el cuerpo lo rechazó. Steve Jobs, un hombre multimillonario, murió sin que el cuerpo recibiera. Hace poco vino a El Salvador Carlos Slim y traía un montón de guardaespaldas. Y alguien lo entrevista y le pregunta, ¿y usted es feliz siendo el hombre más rico de México? Si yo te pudiera responder, dijo él, no me entenderías. La verdad es que no. La felicidad no la del dinero. Pero señor Carlos Slim, si usted tiene...
Y el rostro de él, el reportaje que salió en televisión decía, no. Entonces uno para decir, si este tipo se puede gastar 25,000, 50,000 dólares diarios y no se va a acabar todo el dinero que tiene. Entonces, Mateo 12, del 38 al 41, comienza la adaptación del Antiguo Testamento entre lo que Jonás desobedeció a la voluntad de Dios, y en su mente finita Jonás pensó que se podía esconder de Dios, aborda un barco tratando de escapar, pero todos sabemos que de la voluntad, de la mirada, del Espíritu de Dios, nadie se escapa. Dios tiene los ojos puestos en cualquier lugar. ¿A dónde me iré yo a esconder? ¿Cómo huiré de tu presencia? Si subiera al monte, ahí estás tú. Si bajara al fondo del mar, ahí estás tú. Porque el Señor está en todo lugar. Incluso cuando creemos que no está con nosotros, con una oración, Él se manifiesta. Porque Él está allí. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en Mateo, capítulo 12, del versículo 38 al 41, le pedían a Jesús que diera señales. Y Él menciona el aspecto donde dice de que la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y dice que los hombres de Nínive se levantarán en juicio. Entonces, tratando de avanzar, ¿qué es lo que tiene la relación entre Jonás y el hijo pródigo? Lo primero, tiene que ver con obediencia, con desobediencia y con perdón. Primero, Jonás no obedeció una orden directa de parte de Dios, lo desobedece, porque Jonás no quería que el pueblo de Nínive fuera perdonado. Hubieron razones políticas que hacían que Jonás no aceptara que Dios amara a los ninivitas. Pero es que esto de amar a los enemigos es una cuestión que a nosotros se nos enseña para que entendamos que no es que solo vamos a aceptar las cosas buenas, que no solo vamos a amar al que me ama, sino que debo de amar a mi enemigo, debo de amar al que me odia, debo de amar al que le caigo mal, porque ese es el verdadero evangelio, amar al prójimo. Pero si yo amo al que me saluda, al que me trae tortillas, al que me trae semita, al que me trae tamales, eso es fácil. Y hasta cierto punto sería hipócrita si solo amamos a las personas que nos dan algo y al que no nos trae nada lo vemos de mal modo. Gracias por las tortillas, por cierto, ya que me acordé. Entonces, Jonás no quería que el pueblo de Nínive fuera perdonado. Y aquí surge una pregunta bien práctica para todos nosotros. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? ¿Qué es más fácil? Eso es debatible dependiendo del punto de vista. Es más fácil pedir perdón que perdonar. Porque, dije es debatible. Dije es debatible y ya voy a decir el por qué. Hay textos bíblicos que me amparan. Por ejemplo, nosotros los varones, cuando andamos, bueno, los solteros, hago la aclaración. Nosotros los varones somos tan lindos que para poder decirle algo a una persona que ya no nos interesa o que no vamos a andar con ella, una manera de pedir perdón es la siguiente. No le decimos, terminamos la relación, sino que le decimos, no eres tú, soy yo. Y la dejamos en paz. Pero las mujeres, son todo lo contrario. Cuando alguno de ustedes jóvenes solteros anda queriendo conquistar a una mujer, a una persona, y le dice algo,
No hay nada más cruel que duela como una patada de caballo o como el dolor de un parto cuando le dicen a uno, sí, yo te quiero, pero solo como amigo. No le digo que levanten la mano los que ya pasaron por eso, porque yo sé que les ha dolido y no lo soportan. Pero por eso hago la aclaración. Nosotros los hombres, si decimos, no, no eres tú, soy yo el del problema. Entonces, y la mujer dice, ay, qué lindo. Entonces, todo el mundo insiste, todo el mundo dice, hay que saber perdonar. Sí, pero también hay que saber no ofender, no dañar y no lastimar. Porque no solo se trata de que, mire, usted tiene que perdonar, sí, pero y al agresor también hay que decirle de que no hay que hacer cosas malas, que no hay que insistir, que no hay que herir, que no hay que dañar, que no hay que denigrar a la mujer. Afortunadamente en El Salvador, mal aplicadas, pero afortunadamente en El Salvador hay una serie de leyes que protegen a las mujeres contra este abuso que por años y por décadas se ha impuesto como una especie de moda. Segunda Corintios, capítulo 5, 17, sabemos de que el hombre perdona, pero no olvida. Pero en 2 Corintios 5, 17, Dios perdona, olvida y todo lo hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura debería de ser, porque la mayoría de los que aceptamos a Cristo deberíamos a estas alturas ya estar un poco transformados, ya por lo menos hablar como cristianos o por lo menos oler a cristianos. Yo entiendo al pastor cuando en su corazón él dice, es que allá afuera ustedes son otra cosa, aquí se ven bonitos. ¿Cómo que dice usted? Aquí se ven bonitos alabando, levantando manos y todo, y a veces hacemos cosas afuera, yo soy uno de ellos, hacemos cosas afuera que no debemos o que no tenemos que, porque no nos ponemos a pensar que muchas veces cerca de nosotros está una persona que sabe que asistimos a una iglesia, que sabe que somos cristianos y sin embargo se nos sale de todo un poco. Entonces deberíamos ser criaturas nuevas, que todo lo viejo en nosotros, el viejo hombre ya tendría que haber estado desechado y buscar el ser como el varón perfecto, llegar a la estatura de Cristo. Hablaba con Oscar hoy en un momento antes del culto y le decía yo a él que uno de mis anhelos siempre ha sido de que la congregación algún día entienda, comprenda, acepte que al meterse en la adoración y en la alabanza pudiera haber un rema, un movimiento del Señor de tal manera que cuando todo el mundo entienda y caiga postrado de rodillas, alce sus manos, no haya necesidad de decirle, mire hermano, alce las manos, mire hermano, alce la voz. Y por eso me da cólera que cuando hay partidos, a la barra no le dicen grite que gol, y todo el mundo al cual más fuerte grita gol, que levanta la mano, que con el puño alzado y que mi equipo aquí, mi equipo allá. Pero ¿por qué en la iglesia hay que estarle diciendo, hermanos, por favor, levante la mano? Hermano, ¿por qué no canta? Hermano, ¿por qué un momento de adoración no se postra delante del Señor? Hermano, por favor, ¿por qué no apaga el celular? Allá en los estadios, está bien que anden en el celular para grabar la jugada que usted quiera. Está bien, allá hagan lo que quieran. Pero aquí debemos de entender que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El texto que nunca se me va a olvidar, que está allá en la Iglesia Central de Misión Centroamericana, había unos hermanitos muy lindos y queridos, los Echegoyen, los Hernández, los Polanco, que cuando uno medio hacía un ruidito, iban las amadas diaconisas, de buena manera, un pellizconcito sencillo, y se mueve de la banca o se sale porque está delante del Señor. Allá recuerdo que no se levantaba uno a cada rato porque había una banca para 10 personas, y para salir a hacer alguna necesidad era difícil que alguien se levantara, me permiso. Allá no, se nos decía, vaya al baño o al servicio antes de, porque aquí usted viene a oír palabra del Señor. Hay algo que me dicen a mí, mire, dígale usted a la gente algo, porque usted es bravo. No, espere, un momento, les digo yo a los diáconos y diaconisas, ustedes tienen autoridad de parte del Señor.
Usted tiene que decirle a la gente, mire, nos han dicho que esto no se haga, que esto no se debe hacer y lo otro. Pero me dicen, es que dígale a usted porque a usted le hacen caso. Claro, siempre alguien tiene que hacerlo. Yo no me quejo, pero se trata de que todos nosotros no tengamos que estar siendo obligados o como la ley. Nosotros vemos a un policía uniformado, le tenemos miedo. De civil ni sabemos, pero mientras vemos el uniforme, todo el mundo se porta bien, no hacemos, ¿cómo se llaman? Mariachadas, giros indebidos y todo lo demás. Igualmente lo tenemos que hacer aquí en la congregación. Ahora vamos con la palabra del hijo pródigo. Lucas 15, del versículo 11 al 32. La palabra parábola del hijo pródigo habla exactamente de la iglesia del Señor y cómo los miembros que la visitamos tenemos una relación equivocada y una forma distorsionada de amar al Señor. Hay dos hermanos, un menor, un mayor, hay un padre que representa a Jesucristo como quien perdona todo lo que hace. Sale el hijo menor y le dice al padre, yo me quiero ir ya porque estoy seguro que cuando te muras va a haber problemas con mi hermano mayor porque él es el escogido, él es el preferido y vamos a tener problemas con la herencia. Así que por favor dámelo ya y yo me voy a ir con mis amigos a disfrutar, a gastar y todo lo demás. Después de un tiempo regresa, bueno, el hijo pródigo, el menor, se da cuenta que en la casa del padre todos los días había fiesta, todos los días había alegría, todos los días llegaba gente. Y él decía, bueno, yo estoy acá comiendo cosas que los cerdos cuando quieren me dan, y en mi casa hay gozo, hay alegría, en mi casa hay alimento. Bueno, ¿qué me queda? Y es bueno que al igual que Jonás reconoció el error y obedeció la voz de Dios y fue a hacer la voluntad de Dios, a predicar a Nínive, igualmente el hijo menor que se había ido de la casa de su padre, piensa y dice, bueno, he sido un hijo desobediente porque me fui de casa a hacer cosas que estoy seguro que a mi padre no le han gustado. Así es que voy a volver a la casa para poder ser recibido como lo que soy. Entonces, en la primera parte, en los versículos del 11 al 13, no, perdón, del 11 al 24, al igual que Jonás, el hijo menor huye de la casa del padre. Esto es lo que estoy viendo de Lucas 15, del 11 al 24. Luego viene el caso del hermano mayor. Al igual que Jonás, obedece a su padre, pero a la vez lo reprocha por la compasión que tiene hacia los arrepentidos. Versículos 25 al 32. Igualmente el mayor le dice, pero mira, allá viene tu hijo, le diste un anillo, le diste zapatos nuevos, le diste un vestido nuevo, y yo aquí te he pedido algo para celebrar con mis amigos, y por qué él que se fue y se portó mal. Y el padre le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo, tú siempre tienes acceso a lo que yo quiera, pero tu hermano se había perdido, se había extraviado y ahora ha vuelto a casa. Igualmente Jonás, cuando ya reconoció, después de estar 3 días, 3 noches en el vientre del pez, reconoció que la voluntad del Señor es amar a todos y como estén en cualquier condición, calidad, de cualquier raza, credo, religión, tamaño, porque el Señor a todos nos ha creado a su imagen y semejanza. Por eso precisamente Dios hizo que su Hijo Jesucristo pagara el precio altísimo. Nosotros los gentiles tal vez no lo hemos entendido, pero algún día espero que el Señor nos dé el discernimiento suficiente necesario y entendamos que el hecho de que el Cordero fue traspasado por una lanza, fue escupido, fue golpeado, fue lacerado, derramó su sangre, sufrió en el Calvario mientras estaba muriendo con una muerte lenta mientras se desangraba y su cuerpo pesaba sobre el madero. Ese precio de esa sangre derramada en esa cruz del Calvario, ojalá que algún día
no vamos a poder cuantificar ni cualificar el precio que tiene esa sangre, pero una cosa sí es cierta. Jesucristo dejó su trono de gloria, se hizo hombre, vino a la tierra. Veíamos con Oscar, ¿qué hubiera pasado si de repente, de la nada, aparece Jesús, ya en forma de hombre? Hubieran habido muchas especulaciones de que la materia, que la masa, la ecuación, el extraterrestre y lo que sea. Pero para que creamos, nació del vientre de una mujer, creció, luego ejerció el ministerio para el cual había sido enviado. ¿Cuál era? Reconciliar a Dios con los hombres y dejarnos a Mateo 28 al final, la gran comisión, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, en ambos casos, Jehová Dios, a través del ministerio de Jonás, perdonó a los hijos rebeldes, a los hijos que se habían descarriado de Nínive, llevó el mensaje de salvación. Igualmente, cuando el hijo pródigo regresa a casa, el padre lo recibe y no le reprocha. El padre, la Biblia nos dice que el padre le dijo, ¿qué hiciste con el dinero que te di? ¿Dónde anduviste? ¿En qué gastaste el dinero? Porque un padre que ama no pregunta. Un padre se alegra de saber que el hijo, que también le cueste, le duele, regresa a casa. Por eso nosotros en esta congregación, cuando oramos por ustedes y a alguno de ustedes le pasa algo, predicamos el evangelio que dice que todos tenemos que dolernos unos con otros. Si a un hermano está enfermo y le duele X parte del cuerpo, todos oramos y tenemos que hacer que nos duela igual. Cuando él está contento y ríe, nosotros también sonriamos porque somos un solo cuerpo. No podemos estar separados un brazo de un pie, porque entonces la Biblia sería un libro de mentiras, pero Jesucristo nos llama a que seamos una unidad. Por eso la idea que tiene nuestro amado pastor con los ancianos es precisamente que volvamos a las sendas antiguas, aquella donde de verdad amemos el evangelio que se le llama como debe de ser, que ya no andemos poniéndole esponja o espuma a las palabras para que no les duela. El pecado se llama pecado. Lo malo que se hace tiene sus consecuencias. Mal haríamos nosotros en decirles que hay mentiras blancas, que hay mentiras piadosas o que hay mentiras negras. El engaño es el mismo. Hay dos personajes que, igual que Jonás y al igual que el hijo pródigo, cuando no perdonan o cuando no son del todo agradecidos, sucede lo siguiente. Salomón fue un hombre que, teniéndolo todo, fue infiel. Job, perdiéndolo todo, fue fiel. El hijo pródigo tuvo todo en su casa y se fue, pero regresa y le es reembolsado todos los privilegios que tuvo y había perdido por malas decisiones. Y esto es porque el Padre, que es la figura y semejanza de Jesucristo, lo recibe tal cual llegó, sucio, en pecado, y en vez de reprocharle, como dije anteriormente, le da un buen anillo, buen calzado, buen vestido, porque como dije, el Señor nos acepta tal cual como somos, porque por eso la Biblia dice que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Entonces, no es válido ni es bueno que a veces en las congregaciones a las personas que tal vez no vienen en buenas condiciones o en buena apariencia, tengamos que no recibirlas como se debe. Acordémonos que una buena sonrisa, un buen abrazo, una buena bienvenida marcará la vida de una persona para que regrese nuevamente o para que no vuelva nunca más. Por eso le agradezco a hermana Janet que hoy me dijo que la abrazara como se abraza aquí en esta iglesia,
y a Paulette igualmente. Espero de que no le vaya a doler más noche. Pero realmente eso, y incluso la hermana Patti, nuestra hermana Patti, con la hermana Patti siempre hacemos eso, de que es feo cuando a veces damos la mano y solo como que no la queremos tocar, pero nosotros hemos sido llamados a amar al que viene de afuera, porque no sabemos si ese es su último día de vida, no sabemos si nosotros somos los que lo vamos a salvar o no sabemos si nosotros somos los que lo vamos a echar a perder al mundo. Son responsabilidades que nosotros no vemos, pero muchas veces actuamos como ángeles, salvando a la gente que se pone en esa puerta, que pasando iba y con una buena alabanza, un buen recibido, una buena sonrisa, la gente se queda. Hay muchas familias en nuestra congregación que iban pasando, oyeron la alabanza, se le dio un buen saludo, se le dio café, pan y lo que había, y se quedaron. Uno de ellos, mi amado hermano Vladimir Cruz, era de los que iba pasando y se quedó y hoy está en otra congregación. Pero lo importante es saber qué es lo que estamos dejando de legado para la gente que está viniendo. Me he fijado que últimamente han venido como 3 o 4 hermanas y a veces observo que la mayoría no la saluda. Y bueno, espero de que ellas continúen más tiempo en la congregación, porque en primer lugar el Señor es el que las ha traído acá. Pero de nosotros depende también que se mantengan o se queden o se vayan. Y ahí son responsabilidades que no pueden ser compartidas. En la congregación, acá en esta iglesia, admiro mucho y amo el ministerio pastoral en el sentido de que se nos está a cada momento insistiendo en que tengamos comunión con Dios, en que tengamos intimidad con Dios, en que oremos y en que tengamos fe. Yo pasé 10 años orando para que mis hijos subieran al ministerio de alabanza. Y alguien me preguntó, ¿cuánto tiempo más hubieras seguido orando porque tus hijos subieran a tocar? Y la respuesta mía siempre fue, el tiempo que fuera necesario. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda ya, para ayer, porque como soy su hijo, y como Él me ha dicho que me ama, y como Él ha dicho de que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo voy a recibir, pero Dios no actúa así. Tenemos que adaptarnos nosotros a la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que merecer de Dios. Tenemos nosotros que agradarlo a Él. Si no, veamos lo práctico. Ustedes que tienen hijos pequeños, si de mala manera un hijo le dice, papi, dame un iPhone 4100, porque mis amigos lo tienen, y si no me lo das, me voy a tirar al suelo, voy a hacer un berrinche. Allá los padres alcahuetos se lo van a regalar, se lo van a dar, pero un buen padre responsable lo disciplinaría primero diciéndolo, lo voy a castigar, lo voy a corregir, porque es para su bien. Entonces con Dios no podemos arrancarle las respuestas que nosotros queremos en el tiempo que queremos. Mateo 7:21. Ustedes saben que en la congregación entra de todo, pero al cielo solo van a entrar los que hacen la voluntad de Dios. Al cielo solo van a entrar los que obedecen, los que aman al prójimo, los que lo alaban, los que tienen intimidad, los que anhelan y desean al Padre, los que lo busquen de madrugada, los que perdonen, los que quieran encontrar al Señor. Y todo esto pasa por el perdón. Alguien escribió, el primero en perdonar es el más valiente. No, el primero en pedir perdón es el más valiente. El primero en perdonar es el más fuerte. Pero el primero en olvidar es el más feliz. Job 2:10. Job 2:10 nos demuestra que todo lo que Dios hace es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. Por eso Job dice que solo vamos a recibir el bien y el mal no lo recibiremos. Aún en todo eso, no pecó Job con sus labios,
Por eso Job es el hombre íntegro del cual habla la Biblia y nos pone como ejemplo de que él vivió en carne propia los que se decían llamar sus amigos y los que lo abandonaron cuando él cayó en desgracia. Se dice que a Job hasta su propia sombra lo abandonó, porque era la voluntad de Dios el llevarlo hasta ese extremo para que él reconociera que, como dice, de oídas te había oído, pero ahora, en esta situación, ahora sí te conozco, mis ojos te ven y mi alma te anhela. Eso fue lo que Dios gritó. Hoy que te veo y sé quién eres, mi alma te anhela. Antes no, tenía de todo, vacas, becerros, mujeres, hijos y todo. No veía la necesidad y la voluntad de Dios, a pesar de que con sus hijos quemaba ofrenda y hacía holocaustos. Isaías 43:25. Tenemos que acudir a la sangre del Cordero, perdonándonos nosotros mismos para luego poder perdonar a los demás. Porque Dios es el que borra mis pecados y rebeliones por amor de Él. Y miren qué interesante. Nosotros decimos, no, sí, yo te perdono. Pero no me olvido. Me acuerdo de lo que me hiciste. Entonces, una de dos, ¿perdonó o no perdonó? No, sí, es que yo perdoné, pero no se me olvida. En cambio, Dios es todo lo contrario. Él dice, no me acordaré de tus pecados. Y por último, Isaías 48. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Al Señor la honra, al Señor la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Excelente.